hace un ratito nosotros tratamos de explicar como pudimos las nuevas medidas de Javier Milei, que son medidas tomadas de urgencia. El sábado Milei y Caputo anunciaron nuevas medidas para intervenir en los mercados financieros, dada la escapada del riesgo país y del dólar de las últimas semanas. 2 semanas después, que también un fin de semana, Caputo había anunciado otras medidas para resolver el problema financiero que evidentemente fracasaron. Las medidas tienen su complejidad, requieren una interpretación, y tenemos el gusto, de verdad, el gusto enorme de poder charlar con Emanuel Álvarez Agis, economista de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía, a quien siempre escuchamos con mucho interés cada vez que pasan uno de estos quilombos. Emanuel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo andás? Me reía porque me llaman cada vez que hay quilombo. Es que más o menos es día por medio, así que claro. ya estoy acostumbrado. Emanuel, a ver, contanos qué sentiste, qué percibiste, qué pensaste el fin de semana cuando Milei y Caputo anunciaron la idea de que no van a emitir nunca más en la vida. Bueno, hay 2 planos, digamos, la medida y te diría el contexto en el que se toma la medida. El contexto en el que se toma la medida, la verdad que es muy malo y yo creo que el gobierno tiene que tratar de parar con los anuncios y empezar a obtener resultados, porque venimos de 4 o 5 anuncios que la verdad que no generan los efectos deseados y que empiezan a dejar claro que hay bastante improvisación dentro del programa económico. Respecto a la medida, es medio paradójico, pero yo creo que en realidad acá hay una especie de contradicción entre el ideario libertario y lo que toca hacer. Digamos, para el ideario libertario, intervenir en los mercados es mala palabra, pero toca intervenir en el mercado paralelo porque la brecha se fue al demonio. Entonces, lo que vimos el sábado es un interesante artilugio para argumentar que en realidad esto es la fase 3 o 4 del programa de no emisión monetaria, cuando en realidad es una regla muy sencilla que lo que dice es que por cada $100 que le entren al Banco Central, 60 los va a destinar a bajar el contado con liquidación y 40 los va a guardar como reservas para que los pesos con los que compra esos dólares no queden dando vueltas en la economía. Digo, sencillamente cuando el Banco Central compra $1, emite 900 pesos. Entonces, como el dólar paralelo vale 1.500, la manera de neutralizar esa emisión de 900 pesos es vender 60 centavos de dólar del dólar que compró a 1.500 pesos. El Banco Central entrega 60 centavos de dólar y entonces retira de la economía 900 pesos. Al final de la vuelta me quedé con 40 centavos de dólar y hay la misma cantidad de pesos circulando en la economía argentina. Entonces es un artilugio que a veces, qué sé yo, se ve en otros ámbitos, viste, a veces en las religiones hay cosas que no van mucho con las creencias o con el libro que maneja esa religión, y cuando toca, viste, no sé, matar a un hermano, bueno, es porque te lo dijo Dios en un sueño. Entonces me da la sensación de que el presidente ya nos mostró que es bastante más pragmático que lo que dice el ideario libertario, y esto me parece que además es lo que le está pegando negativamente al mercado, porque acordate que de dolarización y baja de impuestos tenemos no dolarización, permanencia en el cepo, suba de impuestos y ahora intervención en el mercado. Pero Manuel, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Gravia te saluda. Pero más allá de la contradicción ideológica que pueda haber y la diferencia entre discurso y los hechos, la medida en la práctica, ¿vos crees que está bien o está mal? Mira, la medida es una medida de emergencia que la hemos usado todos a los que nos tocó administrar una economía que tiene cepo. Entonces, yo cuando la brecha se empieza a ir de mambo, me parece que siempre es razonable intervenir, pero obviamente la intervención es una medida de emergencia y vos tenés que tener atrás un paquete de medidas que te saquen de esta lógica, porque la verdad, medio que estamos jugando el juego de la silla con la reserva del Banco Central. O sea, hay más gente que se quiere sentar en la silla que sillas. Entonces, cuando vos estás corto de dólares, empezás a vender dólares porque te subió el paralelo y el mercado te empieza a decir, ¿en qué dólares vas a pagar la deuda? No, acá por las dudas los voy a precomprar
6 meses antes, que es lo que se anunció el domingo. Entonces, la primera lectura es, si vos 6 meses antes me estás avisando que vas a pagar algo que lo tenías que pagar en 6 meses, es porque todos estábamos llenos de dudas de si lo ibas a pagar o no. Y tras cartón puede aparecer un importador y decir, che, pará, pero a ver, ahora le están vendiendo dólares para que no suba el paralelo. Precompraron los dólares que tienen que pagar de deuda externa. ¿Y yo con qué voy a pagar mis importaciones? Entonces, la medida está bien metida en un contexto de emergencia. Si esto es lo único que tienen, agárrate fuerte, porque probablemente la medida genere una mejora de corto plazo, pero de largo lo que va a primar es el efecto de que el Banco Central compra menos dólares. Entonces, hoy en la apertura del mercado, yo imagino que me van a preguntar qué pensás que va a pasar, etcétera. Independientemente de lo que yo piense que va a pasar, hoy el gobierno se tiene que asegurar de que baja el dólar paralelo y suben los precios de los bonos. Es decir, tiene que vender dólares hasta que eso pase, porque si en el primer efecto prima la visión del mercado de, che, están cortos de dólares, la verdad que nos están diciendo que van a ser unos dólares que al final no tienen, bueno, otro anuncio que tiramos en saco roto. ¿Y no termina siendo rifar un poco, te lo pregunto, desde todo el ajuste que se hizo, todo el equilibrio fiscal que no te dicen que se hizo, pero no sería un poco rifar todo eso teniendo que intervenir el mercado deshaciéndote de los dólares? Lo que pasa es que yo por lo menos identifico que el gobierno hace más o menos 3-4 meses cambió de programa. O sea, del programa inicial que teníamos, que todos decíamos, bueno, ok, el presidente ganó la elección, a mí no me gusta el programa, pero el que ganó tiene obviamente la habilitación institucional para implementar su programa. Ese programa era un programa muy recesivo y que, como dijo el propio presidente en diciembre, el presidente dijo, bueno, se vienen 2 años muy complicados, muy feos, recesivos, estanflacionarios, dijo. Y después en marzo empezó a decir, miren, la inflación no para de bajar y la economía no para de reactivarse. Entonces la pregunta es, ¿el programa original salió mejor de lo previsto o cambiaron de caballo a mitad del río? La verdad que cambiaron de caballo a mitad del río. ¿Por qué? Porque el dólar oficial no es libre, sino que se devalúa 2% por mes, porque sigue habiendo cepo, porque los aumentos tarifarios se pospusieron en el tiempo, y entonces vos al final lo que tenés es un programa que está bajando la inflación a costa de atrasar el dólar y atrasar las tarifas. Programa que ensayamos N veces en el pasado y siempre salió mal. Entonces, cuando vos atrasás el dólar y atrasás las tarifas, adentro un cepo, ¿qué te pasa usualmente? Te sube el dólar paralelo. Con lo cual, esto que pasó ahora era más fácil de anticipar que la tabla del 1. Cuando te sube el dólar paralelo y empezás a vender dólares que no tenés, es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, todo bien con la emergencia. Digo, en la emergencia tirale con agua al fuego, pero mejor que tengas algo preparado más estructural. A ver, déjame ponerme un poco en el lugar de Milei, lo que yo imagino que Milei piensa frente a cosas como las que vos decís. Él va a decir, espera, el problema no es que, el tema central acá es la cantidad de pesos que hay en la economía. Si no hay pesos, lo que dijo el sábado, si yo te doy un revólver sin balas, vos no podés disparar, con lo cual yo le tengo que sacar las balas al revólver y esas balas se llaman pesos. Entonces lo primero que yo hice para hacer esto es bajar el gasto y hacer un superajuste y lograr el superávit fiscal, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Como me decían que yo emitía demasiado, al principio dije, están locos porque esta emisión tiene que ver con otras cosas, que sé yo, que sé cuánto, pero ahora veo y digo, no, tienen razón. Me retracto de lo que dije la semana pasada y esta semana digo, ¿sabes qué? Te seco completamente la emisión, no emito nada. Con lo cual no vas a poder comprar dólares y al final los dólares van a bajar. Y entonces eso es lo que muchas veces economistas que defienden al gobierno te dicen, el programa económico es el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, eso nunca se hizo y por eso la gente piensa mal, piensa que si no hay dólares lo que va a pasar es que suba el dólar, pero si vos no tenés que comprar dólares, no va a subir el dólar. Ahora uno podría decir, bueno, pero se equivocaron porque emitieron, no tuvieron en cuenta esto, ahora que van a emitir 0, no va a subir el dólar. ¿Por qué está mal ese razonamiento si es que está mal? Bueno, vos sabés que los economistas el único laboratorio que tenemos es la historia, ¿no? Con lo cual, déjame darte 2 casos que me parece que aplican, uno bastante viejo y otro bastante reciente. Estas cuestiones de monitorear un agregado monetario, que técnicamente significa la base monetaria, pero no importa, el gobierno dice, che, vamos a tratar de controlar la cantidad de pesos que hay en la economía. Bueno,
Eso estuvo muy de moda en el mundo a finales de los 70. Digamos, lo hicieron en países, digamos, muy importantes, qué sé yo, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. La verdad que esos programas de controlar la cantidad de dinero salieron muy mal, porque básicamente en las economías modernas, te diría que 2 de cada 3 pesos que hay circulando no los emitió el gobierno, los crean los bancos. Digamos, esto no es muy difícil de entender, porque suponete que mañana a vos te llega un mail de tu banco que te dice, che, te aumentamos el límite de la tarjeta en 1 millón de pesos. No es que el banco privado está esperando que Milei emita plata para aumentarte el límite de la tarjeta. Entonces, en las economías modernas, en realidad es más el sector privado el que emite el dinero que el sector público. Cuando las principales economías del mundo hicieron estos ensayos, de la mano de las ideas de Milton Friedman, el Banco Central de Canadá fue el primero que dijo, che, voy a abandonar el seguimiento de la base monetaria. Entonces, un periodista en la conferencia de prensa que hizo ese presidente del Banco Central le dijo, ¿y usted por qué abandonan el seguimiento de la base monetaria? Y el tipo dijo, miren, la verdad que no lo abandonamos nosotros, es como que la base monetaria nos abandonó a nosotros. Dijo, es técnicamente imposible controlar la cantidad de dinero. Ese es el primer ejemplo en la historia. El segundo está a la vuelta de la esquina. En 2019 Argentina implementó un programa de emisión cero y déficit cero, lo cumplió a rajatabla, o sea, la cantidad de dinero no creció. Durante un año. El déficit fue cero, y durante ese año la inflación se duplicó. ¿Por qué? Porque el dólar se fue al demonio. En ese momento era el dólar oficial y no había cepo. Entonces, esa devaluación del dólar oficial afectó al 100% de los precios de los bienes de la economía que siguen al dólar. Hoy por hoy, vos lo que tenés es que en un programa de superávit fiscal y en un programa que redujo la cantidad de pesos que hay en la economía argentina 40% en términos reales, bueno, el dólar se fue de 1.000 a 1.500. Entonces, ¿cómo fue que pasó eso si hay cada vez menos pesos? Bueno, porque de vuelta hay cada vez menos pesos de los pesos que emite el Banco Central. Pero si yo mañana desarmo mi plazo fijo y voy a comprar dólares, el banco me tiene que dar esos pesos. Claro. Entonces, hay formas en las cuales el dinero, como el agua, encuentra, digamos, por dónde correr. Entonces, a mí me parece que en un programa de desinflación, la emisión monetaria no puede ser cualquier cosa. No puedes tener un programa de desinflación y estar teniendo déficit fiscal, emitiendo a los pavotes, que el crédito se multiplique. O sea, es correcto disminuir la base monetaria porque tranquiliza un poco, pero vos no podés manejar cómo se multiplica más allá de lo que vos hacés. No, y entonces... no del todo, Ernesto, no del todo. Puede haber programas que desinflen con la base monetaria creciendo. De hecho, los programas exitosos de desinflación en la historia aumentan la base monetaria, no la bajan. Porque como el programa antiinflacionario es efectivo, la gente empieza a querer quedarse con pesos en el bolsillo, porque el costo de quedarse con esos pesos disminuye. El costo de quedarse con esos pesos es la inflación. Entonces, la verdad que no, depende del tipo de programa. Yo lo que veo es que Milei a mitad del río cambió de programa y ahora tiene un programa de baja inflacionaria que es bastante populista, digamos, que es el que nos ha llevado al fracaso en el pasado, que es retrasar el dólar, retrasar las tarifas. Cuando haces eso, adentro un cepo te sube el paralelo. Si no hubiera cepo, cuando haces eso, devalúas el dólar oficial. Pero como hay cepo, de vuelta, el agua, en vez de correr para el dólar oficial, corre para el dólar paralelo, que es donde le dejas un huequito. O sea, lo que vos estás viendo es que más allá de lo que pase esta semana, que puede ir en algunos casos mejor, peor, moderados cambios en un sentido o en otro, si no cambia la línea del plan económico o si no te presenta un plan económico más abarcativo, imagino yo que incluya un cambio del tipo de cambio, porque en estas condiciones las reservas van cayendo, vamos a un problema mucho mayor. Sí, porque me parece que, a ver, lo pongo en este sentido, porque yo creo que el gobierno identifica un síntoma que podría indicar que estamos bien, pero ese síntoma es engañoso. ¿Cuál es el síntoma de que estamos bien? Es evidente que cuando le encontremos la vuelta al problema económico que Argentina tiene, nos tenemos que poner más caros en dólares, ¿sí? O lo que es lo mismo, el peso se tiene que fortalecer, porque Argentina viene con, digamos, niveles de ingresos en dólares ridículamente bajos, producto de sus errores económicos. Entonces,
evidentemente el peso entre la devaluación original y hoy se fortaleció. Ahora, la pregunta es, ¿se fortaleció porque, qué sé yo, como le pasa a los uruguayos, nos están tapando de dólares? Porque realmente el mercado, los inversores, pero también la gente de a pie dice, che, qué bueno lo que está haciendo Milei, la verdad que le está saliendo perfecto, vamos a meternos en la economía argentina, invertir, a gastar, apostar por el futuro, o en realidad estamos dentro de un cepo, no podemos comprar dólares, la inflación se lleva puesta el tipo de cambio y por eso nos ponemos más caros. Bueno, es lo segundo. Entonces, fíjate que cuando el ministro decía, van a ver que van a tener que vender sus dólares, se equivocaron en seguir comprando, apenas empezó a decir eso, el dólar se despertó y el tipo que por ahí estaba dudando si vendía el dólar decía, aguantalo que ya devaluó 500 mangos, al pedo lo voy a vender. Entonces sí, me parece que este programa, que era un programa de emergencia, bueno, ahora se transformó en una serie de buenas noticias porque la inflación bajaba todos los meses. No hay que enamorarse de esos resultados de corto plazo porque ahora, justamente son de corto plazo. Ya que dijiste inflación, recién hablábamos fuera de aire y Gustavo, que es bastante obsesivo en el seguimiento de los precios, me decía, yo no veo que se muevan para arriba. Los veo estables y algunos incluso bajando. Discutíamos acá en la mesa porque, por supuesto, como vos siempre me cargas, cada uno tiene su experiencia personal y su canasta y su negocio al que va, qué sé yo. ¿Vos estás viendo que todo esto está pegando los precios o la recesión todavía genera que los precios se mantengan estables? No, yo estoy viendo algo más común en nuestra historia, que es que cuando vos devaluás al 2 y pospones aumentos tarifarios, la inflación te baja. Y de hecho, antes de esta suba del dólar paralelo, nosotros estábamos viendo para julio una inflación abajo del 4%. Abajo del 4%. Ahora bien, el problema del esquema que tenemos es que cuando el dólar paralelo sube, automáticamente te suben los precios internos en Argentina. Porque no te olvides que el exportador recibe el 20% de ese dólar que sube. Entonces, ¿qué te sube? Y te sube el trigo en el mercado mayorista, el maíz, te sube la carne, todo lo que se exporta automáticamente cuando devalúa el paralelo, te sube 20% de lo que se devaluó el paralelo. Claro, para llegar a la góndola tenés que esperar un poquito para que haya el traslado a lo largo de la cadena de comercialización, pero sí, la suba del dólar la suba del dólar paralelo interrumpió un proceso de desinflación que era fuerte, tanto como para estar en julio abajo del 4%. Vamos a ver ahora si con esta medida de corto plazo lo logramos, pero insisto, ese es como el síntoma, digamos, eso es como que te bajó la fiebre. La pregunta es si eliminaste el virus o lo tapaste con un ibuprofeno, digamos, y me parece que lo tapaste, y esa es mi preocupación. Emanuel, te mando un abrazo y gracias por estos minutos.